Las reformas constitutivas se refieren a la actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos por la ley. La función reformativa de la Constitución debe estar enfocada a subsanar posibles lagunas y hierros técnicos o políticos en los que pudieron haber incurrido los constituyentes durante su redacción, así como posibilitar la solución de problemas que afecten a la ciudadanía y o subsanen una necesidad pública. La ley fundamental debe mantener su esencia con el tiempo, y aunque es posible adaptarla a los cambios sociales, algunos sistemas jurídicos han implementado principios de rigidez constitucional que coayudan a que su alteración se realice motivada y fundamentada a través de mecanismos que hacen compleja su reforma. En México, el procedimiento está previsto por la reforma parcial y se aprueba por el voto de 2/3 partes de la mayoría calificada de los individuos presentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión en sesión de pleno. Una vez avaladas por el Poder Legislativo, las reformas o adiciones deberán ser ratificadas por la mayoría absoluta, la mitad más una, de las legislaturas de las entidades federativas o publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal para culminar su proceso legislativo. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Establece que la Federación contará con una institución política de carácter civil, denominada Guardia Nacional. Determina que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. Otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Incorpora al catálogo de delitos en los que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En el decreto 239 establece que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución. En él dice: reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Establece que tendrán los mismos derechos de la Constitución que consagran a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. En el decreto número 4 se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122. Esto se entró en vigor el 20 de diciembre del 2019. En el decreto 241 se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Dice así: adicionar que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidas las condonaciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma,
se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. En México, el procedimiento está previsto para la reforma parcial y se aprueba por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión en sesión de pleno. Una vez avaladas por el Poder Legislativo, las reformas o adiciones deberán ser ratificadas por la mayoría absoluta de las legislaturas de las entidades federativas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal para culminar su proceso legislativo. La transitoriedad de la representación política hace necesaria la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso de reforma, a fin de garantizar el principio de rigidez constitucional. Todos los artículos constitucionales podrán ser cambiados de acuerdo a las necesidades que el pueblo mexicano presente conforme a la sociedad vaya cambiando. El Estado constitucional se sustenta en dos bases. La primera de ellas, el principio político democrático, por lo que corresponde al pueblo el ejercicio de la soberanía y la posibilidad de dotarse de sus propias leyes a través del poder constituyente, y en segundo lugar, el principio jurídico de supremacía constitucional, para que entre ambas exista una armonía y se pueda tanto gobernar como ser gobernado con pacificidad. Es necesario que se vayan creando diversas modificaciones a los artículos constitucionales. Las reformas constitucionales en México han sido aprobadas de acuerdo a las legislaturas de los estados, con el fin de promover mejores formas de vida, alcanzar la equidad y acceso a bienes y servicios en beneficio de la población del país, con el fin de disminuir la pobreza y marginalidad social. Han cambiado según la sociedad mexicana lo vaya haciendo, pues se tiene que adaptar a sus necesidades. En muchos casos lo hace para esclarecer ambigüedades que puedan existir en la Carta Magna. Sin embargo, como se puede ver en la historia de la educación en México, por poner un ejemplo, también se modifican con fines egoístas para recortar presupuestos y responsabilidades al Estado. Y en caso de existir alguna protesta o queja, como la gente que alega que hay una clara discriminación en el examen para el bachillerato, se puede respaldar con la Constitución, pues ahí menciona que es su deber promover, no impartir.